Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la puntualidad a todos los alumnos que se han anotado hoy para esta clase en vivo. Eh, Así que vamos a comenzar directamente para ir desarrollando el tema de hoy que va a estar muy, muy interesante. Vamos a hablar de patologías dérmicas, o sea que todo a nivel de la piel, o sea que va a estar muy, muy buena. Yo ahora quería, bueno, agradecer a los nuevos alumnos que se han incorporado, así que mandarles un gran saludo a todos y bueno, eh, siendo las 18 horas de Argentina, tenemos 17 horas de Chile y 16 horas de México, Colombia, Perú y Ecuador. Así que agradezco la puntualidad. Así que bueno, vamos a empezar con la clase. Al final voy a dejar unos minutos para que puedan hacer alguna consulta o duda y bueno, cuando quieran preguntar algo, activan el micrófono y simplemente preguntan. No hay problema en interrumpir la clase porque esa es la idea, ¿no? Cuando no entiendan algo, alguna palabra técnica, alguna palabra médica muy nueva que hayan dicho, ¿qué es esto? ¿Qué significa? No hay problema, ¿no? Ahí estoy para responder y para aclarar dudas. Así que voy a tener el audio yo abierto, pero ahora en breve voy a apagar la cámara para que sea más rápida la fluidez de la conexión y puedan ver las diapositivas para que lo pueda compartir. Así que, ok. Bueno, a ver entonces. Ok, chicos. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción de lo que vamos a ver en el día de hoy, que sobre todo va a ser lo que está relacionado a patologías dérmicas, así que el objetivo básicamente va a ser identificar patologías dérmicas más comunes y de eso se va a tratar la clase de hoy para que ustedes cuando tengan su paciente y puedan ver algo que les llame la atención a nivel de la piel, sepan de qué se trata y si tienen alguna duda pregunten porque muchas veces el paciente sabe qué es lo que tiene, se informa y bueno, de esa manera ustedes también corroboran lo que han visto. Entonces, vamos a describir signos y síntomas de esas patologías a nivel de la piel y también en qué casos no es posible realizar una técnica, por ejemplo, de masaje en una patología determinada. Así que de eso se va a tratar. Entonces, para hacer una breve diferencia nada más de lo que es signos y síntomas, sí podemos decir que los signos es algo más que nada cuantificable, es algo objetivo, algo que se puede de alguna manera ver y medir. Por ejemplo, la fiebre se puede medir, si bien no se puede ver, pero la podemos medir y cuantificar con el termómetro. Eh, Otro ejemplo de signo es cuando vemos un golpe, un hematoma, un moretón, que le llame llamar la gente en común. Esos moretones se pueden ver, bien, también se puede cuantificar, o sea que básicamente es un signo también. Un edema de origen linfático, cuando a un paciente se le hincha la pierna, por ejemplo, eso lo podemos ver, lo podemos comparar con la pierna del lado opuesto, se puede medir la circunferencia de ese edema, se puede tocar si está frío, si está caliente, eso es un signo. Así que esa es la gran diferencia entre signos y síntomas. Ahora, el síntoma es algo que no se puede medir, es difícil. Por ejemplo, el dolor es difícil de medirlo, porque si bien hay una escala de dolor, que es una escala universal, es difícil medir el dolor de cualquier manera porque es subjetivo, todos tenemos un umbral de dolor distinto. Las náuseas, el vértigo también son síntomas que no se pueden medir, es difícil cuantificarlo. Así que básicamente eso quería hacer como una diferencia entre esos dos temas porque es lo que más va a tocar cuando hablemos de alguna patología. Por ejemplo, si vamos a hablar de las dermatitis o del acné o de la rosácea, vamos a decir, bueno, la rosácea va a tener tales síntomas, tales signos y ustedes van a ir ayudando a identificarlos y a clasificarlos. Entonces, cuando vean la patología y yo empiece a enlistar todos los signos y síntomas que tiene, ustedes van a decir, bueno, esto seguro es un síntoma, esto es un signo, y lo van a empezar a clasificar. Así que de eso se va a tratar. También quiero hacer una breve diferencia respecto a lo que es
el dolor agudo versus el dolor crónico, porque aquí en salud siempre hay una falta de congruencia, una falta de acuerdo entre lo que significa el dolor agudo y lo que es el dolor crónico. Hay veces que muchos confunden y creen que el dolor agudo duele más que el crónico. Y no es en realidad así. Lo que nosotros tenemos que determinar es que el dolor agudo y el crónico van a estar en relación al tiempo, no a la intensidad de dolor. Porque muchas veces hay dolores crónicos que duelen más que un dolor agudo. Entonces, el dolor agudo va a tener 24, 48 y hasta 72 horas. ¿Bien? Y el dolor crónico va a ser superior a las 72 horas. Así que esa va a ser una diferencia también que vamos a estar viendo, porque va a haber patologías que van a tener un dolor agudo y sí se van a poder tratar con técnicas de masaje, por ejemplo, y otras que van a tener un dolor eh, agudo importante y no vamos a poder hacer nada. Entonces, eso es bueno también diferenciar cuando veamos patologías. En qué casos sí podemos hacer una técnica de masaje, en qué casos sí podemos manipular un tejido y en qué casos no. Así que dicho esto, vamos a empezar también con otra diferencia importante que tiene que ver con los tipos de dolor. Y aquí ustedes van a ir viendo que hay tres en total. Yo sé que algunos alumnos son bastante disciplinados y prolijos y seguro algunos tienen su cuaderno ahí y están anotando. Pero bueno, no hay problema si esa es su forma de aprender mejor. Pero que acuérdense que esta clase está siendo grabada, así que después, durante el transcurso de la semana, se va a facilitar el link para que puedan ver completa la clase para aquellos que si algo surge en el día de hoy y no pueden asistir, la puedan ver después. Así que no hay problema. Entonces, tres tipos de dolor. El dolor somático, visceral y neuropático. ¿Cuál es el dolor somático? Bueno, por ejemplo, el dolor de cuello, el dolor de cintura, cuando nos duele la espalda, algo a nivel muscular, bien, algo a nivel, por ejemplo, de una articulación, o sea, relacionado al sistema, sobre todo músculo-esquelético. Y también podemos decir que estaría relacionado a lo que es la parte de la piel. Así que todo lo que sea dolor somático viene de lo que es el dolor del soma que es el cuerpo, ¿bien? Ahora, el dolor visceral es distinto. El visceral que viene de las vísceras puede ser un dolor que tranquilamente esté alojado a nivel del estómago, por ejemplo, alguna úlcera, alguna gastritis, y eso es un dolor propio a ese nivel. Y también a veces el dolor visceral puede generar un dolor somático. Por ejemplo, si tenemos un paciente con infección urinaria y le duelen los riñones, probablemente también a ese paciente le duela la cintura. Así que lo visceral provoca un dolor somático. Y después, chicos, tenemos el dolor neuropático, que ese ya tiene que ver con la parte nerviosa, la parte neurológica, todo lo que es el sistema nervioso. Por ejemplo, podemos estar hablando de un dolor relacionado a lo que es la hipersensibilidad de la piel. Bien, y eso es porque hay un nervio que está comprimiendo una zona determinada de la neurona que hace que esa parte de la piel tenga sensibilidad aumentada. Así que neuropático tiene que ver sí o sí con lo que es el sistema nervioso. Así que entonces, hay para hacer un repaso breve de lo que hemos visto primero, la diferencia entre signos y síntomas, diferencia entre dolor agudo y crónico, siempre relacionado al tiempo y no a la intensidad de dolor, y los tres tipos de dolores, somático, visceral y neuropático. Entonces, ahora vamos a estar viendo lo que son todos los trastornos dérmicos, o por lo menos una lista de los más comunes. Entonces, comentar que son afecciones de la piel, algunas son genéticas, es decir, que ya el paciente nace con alguna afección a la piel, otras son hereditarias y otras son adquiridas, adquiridas que en algún momento de su vida el paciente adquiere esa patología por algún motivo en particular. Por ejemplo, con las rosáceas a veces sucede que pacientes que nunca han tenido una patología a nivel de la piel tienen una rosácea que se ha despertado y a causa, por ejemplo, de un paciente que ha tenido las defensas bajas, por ejemplo. Entonces, eso para comentar con los trastornos dérmicos. Son patologías a nivel de la piel. Entonces, ¿cuáles vamos a estar viendo? Bueno, vamos a ver las ampollas. Es muy frecuente que se vean ampollas, los hematomas.
las insolaciones, las cicatrices. La que está muy buena y vamos a repasarla en detalle, las manchas y los melanomas, estos famosos lunares que siempre llaman la atención y hay que verlos con detenimiento. El acné, la rosácea, la dermatitis y la psoriasis también. Así que va a estar bastante bueno detallar un poco sobre esto. Las ampollas son aquellas que se originan cuando hay un contacto directo con cualquier objeto que tenga una temperatura alta. También puede ser que ese objeto con temperatura alta se genere de alguna forma con un roce repetitivo y frecuente de la piel. O muchas veces no siempre ese objeto está con temperatura alta. Hay veces que una persona se quema porque hay un roce repetitivo que hace que la piel empiece a generar cierta alteración y se provoque una quemadura. Entonces, cuando hay ampolla, chicos, estamos hablando de que hay una quemadura de grado 2. Bien, si no hay ampolla, pero ustedes notan un poco roja la zona, es una quemadura de grado 1. Pero aquí en las ampollas, si hay ampolla, es quemadura de grado 2. Entonces, en esta imagen ustedes ven lo que es una ampolla. Entonces, es una quemadura esa de grado 2, propio de un contacto con algún objeto muy caliente y que, claro, ¿qué es lo que ha hecho la piel en ese caso? Generar un mecanismo de defensa. Entonces, cuando ustedes vean algo así, lo que no hay que hacer es romper la ampolla. ¿Por qué? Porque le quita el mecanismo de defensa a la zona. La ampolla permite que la zona siga hidratada. Entonces, si ustedes la rompen, se sale el líquido, ese suero, y deja expuesta la zona y de alguna manera le quitan mecanismo de defensa. Y por otro lado la dejan expuesta y hace que se pueda infectar, que eso es lo peor. Entonces, ojo con el tema de las ampollas, sobre todo porque lo comento, porque en kinesiología y en fisioterapia es donde se usan muchos aparatos y equipos que generan calor para relajar la fibra muscular y disminuir el dolor. eh, lo que sabe pasar es que a veces al no dosificar bien la dosis de calor que se aplica en una zona, ya sea con una lámpara, con una onda corta o con otro tipo de elementos, se genera una ampolla. Entonces después es común cuando uno tiene que hacer una técnica de masaje, ver una ampolla, entonces está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Bueno, los famosos hematomas. Los hematomas que nosotros como nombre vulgar o común le vamos a decir moretones, pero en salud, en medicina, nosotros le decimos hematoma. Hemato que tiene que ver con la sangre, ¿ah? Son contusiones, son golpes, son traumatismos que generan sangre interna o hemorragias. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el músculo tiene capilares y tiene vasos sanguíneos, entonces si hay un golpe y esos capilares se revientan, hay hematoma interno, hay sangre interna, hay hemorragia interna, y eso hace que se note una zona con un determinado color que ya lo vamos a estar viendo. Eh, Fíjense aquí, el hematoma tiene tres características: dolor, inflamación y coloración. ¿Qué podemos decir del dolor, chicos? ¿Será un signo o un síntoma? ¿Quién se anima ahí a activar el audio y decir si el dolor es un signo o un síntoma? Doy tiempo, ¿eh? 5, 4, 3. Un signo. Es un síntoma, es un síntoma. ¿Tá? El dolor, acuérdense, es un síntoma, no lo podemos medir. Entonces, es un síntoma, ¿bien? La inflamación, ¿qué les parece? Cuando una zona determinada se hincha, ¿signo o síntoma? Anímense, pero, a ver. Signo. Es un signo, tal cual, la inflamación es un signo, exactamente. Y la coloración de la piel también es un signo. Y la evolución del color del hematoma va de esa forma. Primero se hace muy rojo, propio de que hay mucha sangre, después se empieza a reabsorber de a poco y va poniéndose morado, y después se empieza a poner medio verdoso, tirando a amarillento. Entonces, es típico que ustedes vean algo así, por ejemplo. Bien, a la periferia, a los costados, digamos, de ese hematoma, va a haber un poco de color más tirando a verdoso, amarillento. Eso es porque se está reabsorbiendo el hematoma y de a poco se va poniendo la piel de una forma, una coloración normal. Entonces, ahí tenemos el famoso hematoma. ¿Qué otra cosa podemos mencionar?
el tema de las insolaciones. Esto es muy clásico, sobre todo yo lo comento por aquellos terapeutas que hacen sus técnicas de masaje en épocas de verano y sobre todo en zonas de la playa y turísticas, porque es muy común tener un paciente que quiera hacerse una técnica de masaje y que sea un turista y tenga y haya tenido una insolación. Entonces, todas las insolaciones son quemaduras de grado 1 o a veces algunas de grado 2, siempre y cuando haya una ampolla, pero que afectan la primera capa de la piel y la segunda, la famosa epidermis y la dermis. Entonces, aparte también hay eritema. Eritema significa color rojo en la piel, ¿sí? Cambia de color. Y también puede haber dolor. Y por supuesto, la mayoría de las veces hay hiperestesia. Esa palabra seguro la deben haber escuchado o no, pero la paso a explicar. Hiper significa aumento. Estesia significa sensibilidad. Entonces, aumento de la sensibilidad. Bien, de eso se trata. Entonces, hiperestesia. Y seguro han escuchado la palabra anestesia. La palabra anestesia significa ausencia de sensibilidad. La letra A significa falta o ausencia. Y lo que es estesia eh, es sensibilidad, así que ausencia de sensibilidad. Hiperestesia, aumento de sensibilidad. Hipoestesia, disminución de sensibilidad. Bien. Entonces, fíjense esa imagen, chicos. Ahí tenemos un paciente con insolación importante, digamos, grado 1, pero que ha tomado una superficie considerable. Entonces, lo más probable es que ese paciente, cuando tengamos que hacer una técnica de masaje, se nos dificulte realizarla, porque tiene muy sensible la zona, ¿no? En esos casos es mejor que el dolor ceda, que la sensibilidad disminuya y recién después aplicar alguna técnica hidratante con cremas, con aloe vera, ¿bien? Ok, ¿qué otras más tenemos como alteraciones en la piel? Y esto es clave, 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 las cicatrices. Porque claro, la cicatriz es una alteración, pero permanente de la piel. Y genera obviamente eh, de alguna manera una remodelación de las fibras de colágeno en la misma cicatriz. Eh, la cicatriz tiene varias fases, chicos. Hay tres en particular. Una que es una fase inflamatoria, que es donde hay aumento de vascularización, mucha llegada de plaquetas, que las plaquetas, no sé si seguramente se acuerdan, algunos que han visto sistemas circulatorios, tienen la función de coagulación. Y también llegan células inflamatorias. Es la fase de alguna manera más dolorosa. La proliferativa, que es una fase en donde se empieza a acumular muchas células de fibrina y colágeno que le permiten a la zona darle cierta estructura. Y después una fase de remodelación. Es aquí en donde empieza la reabsorción de colágeno y la cicatriz empieza a formarse de una manera más óptima, pero siempre un poco desordenada. Entonces, ¿qué es lo que hace falta a veces con estos casos? Realizar técnicas de masaje en la cicatriz. ¿Cómo se hacen? Bueno, hay una técnica que la voy a poner aquí en el chat, escribiéndola en mayúscula. Masaje desbridante. Perfecto, ahí me avisa Joselín. En Chile ya son las 18, perfecto. Sí, porque a veces con Chile llega una etapa del año en donde es un horario menos y después en otra etapa del año siguen al mismo horario. Así que bueno, gracias Joselín por agregar eso, buenísimo. Masaje desbridante, que es una técnica de masaje específica para las cicatrices. Es una técnica que utilizando un poco de crema, la trabajamos de forma perpendicular, ¿bien? A la dirección de esa cicatriz. La idea es que esa cicatriz no eche raíces, por así decirlo. Yo, entre comillas, lo digo. Que no eche raíces que significa que no genere adherencias en el tejido más profundo. Entonces, si llegan a generar adherencias, lo que va a pasar es que vamos a tener una cicatriz tensa. Cuando el paciente quiera movilizar la articulación, le va a costar porque la piel va a quedar tirante. Entonces, es clave que una vez que un paciente, ustedes vean, eh, empieza a generar ese proceso de cicatrización, 10 días después de que le saquen los puntos,
es bueno empezar a trabajarle la cicatriz con técnicas de masaje. ¿Tá? Ya vamos a ver una clase específica, un taller cortito de ese masaje desbridante porque es bien sencillo hacer técnicas de masaje con un poco de fuerza, tratando de que esa cicatriz se movilice y no genere adherencias hacia el tejido profundo. Y aquí sí está bueno que me pueda detener, porque aquí vamos a hablar de las manchas, de los lunares, las manchas de nacimiento, que nosotros le decimos lunares, también se les dice nevos, y se forman en la piel antes del nacimiento. La mayoría de las personas lo tienen, a otras se les ha ido yendo y desapareciendo, pero casi todos tienen una mancha de nacimiento. Esto es perfectamente normal. Ustedes no tienen que llamarle por qué la atención la mancha en el paciente, porque es una mancha de nacimiento que no nos está diciendo nada, ¿bien? Pero sí tenemos que prestarle atención a otros lunares que por ciertas características podemos ir notando que, que de alguna manera hay que hacerlo ver y hay que hacerlo estudiar, analizar, extraer tejido en ese caso y poder analizarlo. Entonces, los melanomas, sobre todo, los vamos a estar viendo ahora, que son procesos neoplásicos. El proceso neoplásico, chicos, significa eh, cáncer, bien, cáncer o tumor, bien, esas son palabras que generalmente se han escuchado con frecuencia, pero la neoplasia significa tumor, la neoplasia significa cáncer. Lo que pasa es que cáncer es más común de decirlo, pero nosotros en salud por lo general, para no hablar de forma tan violenta y fuerte, mejor preferimos decir proceso neoplásico. Entonces, se da a nivel de la dermis, que si han visto el sistema tegumentario, lo que es piel, la dermis es la capa número 2, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver de un lunar? Cuando ustedes tengan un paciente y vean un lunar raro, empiecen a analizarlo, chicos. Hagan la técnica ABCDE. La técnica ABCDE nos está diciendo que primero tenemos que ver ese lunar y ver si tiene simetría, si es bien redondito o si alguna de las partes es de alguna forma asimétrica. Es decir, ustedes tendrían que a ese lunar primero una línea imaginaria, trazarlo y dividirlo a la mitad al lunar. Si ustedes lo dividen a la mitad y esas dos mitades son simétricas, son iguales, se podría decir que es algo normal. Bien, ahora, si ustedes dividen a la mitad ese melanoma, ese lunar, y ustedes ven que una mitad es un poco más grande que la otra y es difícil de encontrarle la igualdad, y bueno, nos tiene que llamar la atención, ¿sí? No significa que ya estemos hablando de un cáncer o un tumor, no, nada que ver, simplemente que el paciente es bueno, que lo pueda hacer analizar, que se haga un estudio, que se extraiga tejido de esa zona y se haga analizar y se vea si es maligno o benigno, ¿bien? Eso con la letra A. Ahora, con la letra B de bordes, tienen que ustedes ver que ese lunar, cuando lo detecten en un paciente, vean que tenga bordes regulares, es decir, que no sea un borde irregular como la imagen de abajo que estamos viendo, que sea bien definido, ¿sí? El lunar. Entonces, nos está diciendo eso, si va a haber o no algún tipo de alteración. Después tenemos la letra C, que es el color. Cuando tenemos un lunar de un solo color, algo totalmente uniforme, habla bien de ese lunar. Por lo general no pasa nada, pero cuando vemos que tiene varios colores, es bueno que al paciente se lo haga ver, ¿sí? Díganle si ustedes, el paciente, ve que ese lunar nunca te lo hiciste ver. No, no, no. Estaría bueno porque llama la atención algunos colores ahí. Está bueno para que lo hagas ver. No hay que hacerlo asustar al paciente. Simplemente es comentarle que estaría bueno que se lo haga ver, ¿sí? Después la letra D, el diámetro, menos de 6 milímetros es normal. Más de 6 milímetros llama la atención y hay que hacerlo ver, ¿tá? Eh, Ustedes escuchen cuando yo hablo y digo llama la atención. Esas son las palabras que por ahí tendrían que usar. No simplemente decir, ah, es mayor a 6 milímetros, lo más probable es que sea tumor. No, pobre paciente. Hay que decirle, llama la atención, si ya te lo hiciste ver alguna vez, sí, me lo hice ver, se tomó tejido, se hace un análisis y la verdad que no es benigno. Ah, listo, perfecto. Ah, sacan la duda ustedes. Y si no, lo animan a que el paciente se haga ver eso, porque es bueno. Es bueno que se lo haga analizar con tiempo. Y después tenemos la letra E, que es evolución, que significa que si cambia de color, de tamaño, de forma, de posición, si se mueve de un lugar a otro,
también es bueno que lo hagan ver a eso, ¿tá? Entonces, la técnica del ABCD está bueno para que lo puedan aplicar. Eh, Así que con eso quería comentar lo de partes de lunares. Ahora vamos a hablar de una que es muy común, chicos, también como los lunares, la famosa psoriasis. Claro, es crónica porque desde muchos meses, años, y afecta la piel y también provoca picazón y descamación. O sea que el paciente se rasca porque le pica y a su vez se empieza a descamar, a eliminar piel, bien residuo que no sirve, piel muerta. Entonces, como un cuadro bastante combinado ahí. ¿Cuáles son las causas de la psoriasis? Muchas de ellas son por alguna alteración del sistema inmunitario, o sea, es un paciente con un mecanismo de defensa bajo, ¿sí? Un factor hereditario muchas veces también y asociado a otras patologías, por ejemplo, la artritis. Hay artritis que tienen una psoriasis muy marcada, se llama artritis psoriásica. Pero eso para tener en cuenta con las causas, el origen, el por qué se da una psoriasis y sobre todo a nivel de la piel. Entonces, fíjense en esta imagen, estamos viendo el codo del paciente. Ese codo del paciente tiene partes blancas, que por lo general eso es una sequedad, está seca la piel y probablemente a ese paciente le pique, entonces a veces se rasca, se descama, a veces se lastima, genera ciertas partes ahí de un poco de sangre, es como bastante insoportable la patología. Ya voy a hablar sobre el tema de si hay que hacer o no hay que hacer masaje en esos casos. Ahí vemos otro caso, una imagen de un paciente que tiene psoriasis y afecta la zona del cuello, sobre todo la parte cervical superior. Importante, digamos, el tamaño, ¿está? Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Si ustedes llegaran a encontrar un paciente así, tienen que hacerle una técnica de masaje y tienen que tocar la zona del cuello, ¿qué opinan? A ver, alguien que quiera activar el audio y me comente. Trabajamos a los alrededores, pero ahí no se toca, esa zona no. Bien, bien, tal cual. Ahí no se toca. ¿Y por qué no se toca? Porque muchos creen que la psoriasis, si nosotros tocamos esa zona, nos va a pasar algo a nosotros, o nos vamos a contagiar, o le vamos a hacer doler al paciente. Por lo general no, porque al paciente no le va a doler, le pica, sí, le pica. Pero nosotros le podemos contagiar al paciente en otras zonas si le tocamos ahí. O sea, a nosotros no nos va a pasar nada en las manos, pero si con esa misma mano que hemos tocado el cuello, después tocamos una zona sana, por ejemplo la cintura, lo más probable es que a la semana o a los días ese paciente haga una nueva erupción en la zona donde ya hemos tocado. A veces el mismo paciente se contagia solo, porque se rasca el cuello y después con esa mano se toca el brazo y el brazo después tiene una erupción, ¿tá? Entonces el paciente mismo se contagia o nosotros le contagiamos a él, pero a nosotros no nos pasa nada, pero está muy bien la aclaración ahí. Se puede hacer técnica de masaje alrededor, pero no tocando en la zona, ¿tá? Ahí vemos a nivel de las piernas, pasa lo mismo. Si nosotros hacemos un masaje en la espalda, pero no llegamos a miembros inferiores, no pasa nada, no hay problema. Se le puede hacer un masaje, no es necesario negárselo por el hecho de que tenga la piel con psoriasis, ¿sí? Porque hay algunos terapeutas que son muy conservadores y un poco así temerosos a la hora de hacer masajes cuando ven algo así, pero si están lejos del foco de lesión, no pasa nada, se puede hacer igual. Así que no se asusten en esos casos. Ahora, si viene un paciente que se quiere hacer masaje, como en esta imagen, en la espalda, y difícilmente podamos hacerle una técnica, prácticamente el 80% de la espalda está afectado, entonces lo mejor es que no le trabajemos la zona porque después ese paciente cuando se acuesta a dormir le va a picar toda la espalda también, ¿sí? Ni hablar si usamos algún aceite o alguna crema que probablemente le pueda generar una reacción alérgica importante, entonces mejor ahí en esos casos comentarle el por qué no se le puede hacer una técnica. Algunos alumnos a veces me han dicho, y profe, si le aplicamos técnicas de masaje con guantes, y es lo mismo, igual estás aplicando una presión en la zona y estás manipulando. A veces incluso hasta es peor, porque los guantes de látex pueden hacer una reacción alérgica distinta, sobre todo porque tienen talco y otras cuestiones que hacen que
Esto puede generar algo en la piel. Entonces, otra patología, la rosácea. La rosácea que es re común, es muy común, chicos, la rosácea. Es una enfermedad crónica que sí afecta a la epidermis y provoca enrojecimiento y ciertas espinillas, que es lo más común en el enrojecimiento, ¿sí? Eh, claro, aquí yo menciono como enrojecimiento con color amarillo porque es lo más común. También puede haber acné, también puede haber inflamación y engrosamiento de la piel, ¿tá? Eh, no siempre se dan todas juntas, pero cuando se dan todas juntas es un cuadro clínico muy avanzado y lo mejor es tener precauciones cuando se hace una técnica facial de masaje. Por ejemplo, esa paciente ahí tiene rosácea y lo más común de la rosácea es que se ubica en esa parte, a nivel de los pómulos, ¿sí? Eh, entonces, lo que más recomiendo yo cuando tengan que hacer un masaje en esta zona es directamente hacerle una técnica de masaje, o bien sin ningún tipo de sustancia, aceite o crema, o si no, si tuviesen que hacer un masaje con alguna sustancia, crema o aceite, utilicen lo que usa el paciente, porque por lo general estos pacientes ya tienen su propia crema que hace que le disminuya los síntomas. Entonces, usen la crema que usa el paciente con frecuencia a nivel de la cara y ya con eso no van a tener ningún problema. ¿Tá? Eh, consultas, chicos, hasta aquí, 18:36. A ver si alguien me quiere preguntar algo para que yo les pueda ir respondiendo. Sigo entonces, a ver. Sí, profe, yo quería preguntarnos, por ejemplo, si nosotros por alguna razón va a un paciente con ese tipo de patología, sea una rosácea o con la que nos estaba explicando anteriormente y si el paciente no se ha ido a un especialista, a un dermatólogo o a otro especialista que corresponda a la patología que tenga, nosotros podríamos preguntarle o referirle, o sea, preguntarle, porque a veces ellos no van al médico por miedo o porque no saben, ¿me entiende?, a qué médico acudir. Podríamos recomendarle que se vaya a algún médico primero para ver qué es lo que tiene y después para poderle hacer los masajes cuando ya combatan la primera, o sea, el primer problema que tiene. Sí, muy buena idea, muy buena idea. Muchas veces estos pacientes ni siquiera se enteran que tienen una rosácea. Entonces no está mal que los deriven y ustedes le digan, sí, pero ¿te pica esa zona? Preguntarles a usted, ¿te pica la zona? Cuando comes algo que es picante, te genera irritabilidad, te cuesta estar al sol, te molesta el sol en la cara cuando te da el sol. Todo eso pregunten y vayan orientándose. Entonces, de esa manera ustedes van a ir haciendo una especie de diagnóstico. Es como si estuviesen jugando a Doctor House, más o menos. Lo digo así de esa forma como para que se vayan dando cuenta que ustedes mismos les pueden dar herramientas al paciente para que se dé cuenta que algo puede tener en la cara o no, pero no está de más que se lo haga ver con el dermatólogo, el médico. Y una vez que ustedes tengan un cuadro clínico definido, ya van a saber cómo actuar. Y ese paciente se los va a agradecer de por vida porque le están dando una mano muy grande. Entonces, es clave. Así que muchas gracias, tal cual. Muy buena el aporte de la pregunta. Eh, ok, el tema del acné. Uf, aquí he tenido siempre muchas consultas con este tema del acné, porque es muy común y no siempre es en la adolescencia. También se da por alteraciones hormonales a nivel también bueno, las embarazadas también a veces sabe surgir acné en esos propios procesos de embarazo. Así que causas, como decía, el embarazo, la adolescencia, factor hormonal, dieta hipercalórica, rica en grasas, esto es cuando el paciente come esa famosa comida chatarra que le decimos, y también causa idiopática. Idiopática que significa que no se conoce la causa. ¿Tá? No se conoce la causa, entonces nosotros en medicina le decimos idiopática. ¿Tá? Es un nombre bien técnico, bien médico, bien propio de lo que es salud. Así que si ustedes escuchan o leen en algún momento alguna patología que diga causa idiopática, no es que está relacionada a lo hepático del hígado. A veces he escuchado eso. Es porque no se sabe la causa. ¿Tá? Causa desconocida o idiopática, es lo mismo.
Entonces, miren dónde se sabe alojar el acné a veces. En la cara, en las mejillas, ¿tá? En la espalda también, muchos pacientes a nivel de espalda, a veces me han preguntado algunos alumnos, ¿podemos hacer técnica de masaje cuando hay acné? De última podemos hacerlo con guantes y es difícil aplicar técnicas de masaje cuando hay acné. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento algún granito se puede, entre comillas, reventar, de hacer una infección. Entonces, si usamos un aceite, capaz que ese poro queda muy expuesto y ese aceite va a generar ardor, infección o algo. Entonces, a veces lo mejor es esperar que ese acné ceda, porque siempre a veces tiene esas etapas de aumento, de crisis de acné y otras veces disminuye. Entonces, a veces es mejor hacer eso. Ven ahí en la parte anterior del tronco, cerca del cuello también se ve acné. En el hombro, en muchos pacientes, es muy común eso también. Entonces, tengan en cuenta esa parte cuando hagan un masaje, traten de ver si son poquitos los granitos y vean ustedes estas espinillas, si están a punto de romperse o no, para tener cierto cuidado a la hora de hacer un masaje, porque puede que en plena sesión ese granito haga una ruptura y el aceite le va a generar ardor y molestia. ¿Tá? Y bueno, también las comunes dermatitis. Estas ya son patologías un poco más avanzadas, porque aparte de que hay erupciones pruriginosas y descamativas, también puede generar cuadros clínicos avanzados y que tomen partes de la piel y se extiendan demasiado. Esa palabra en amarillo que dice pruriginosas significa que pican, ¿tá? Prurito, el prurito es algo que pica. Entonces, pruriginosas, erupciones pruriginosas significa que hay algo en la zona de la piel que pica. Y el sinónimo de dermatitis, eczema también, pero lo más común, dermatitis. ¿Ah? Derma de dermis, de piel y itis, inflamación. Bueno, hay muchas causas para las dermatitis. Hay algunos pacientes que se les despierta dermatitis por alguna alergia a los ácaros, al polen, en un cuadro gripal o resfriado, contacto con muchos materiales químicos, ¿no? Algunos aceites también, sobre todo si ustedes compran algún aceite de baja calidad, también pueden hacer que el paciente genere una dermatitis temporal. El estrés, importante porque siempre está ahí a la orden del día el estrés, que influye en muchas enfermedades y patologías, pero en las dermatitis es muy considerable el ejemplo del estrés. Los cambios de temperatura bruscos también pueden hacer que la piel reaccione, genere una dermatitis, sobre todo temporal, y algunos contactos con determinados tipos de lana también. Así que muchas son las causas de las dermatitis. Y aquí en esta lista tenemos las ampollas que supuran y forman costras. Recuerden que eso es un signo porque lo podemos ver. Bien, se puede cuantificar también. La piel seca en todo el cuerpo, eso también se puede ver, porque sobre todo si ustedes tienen que hacer una especie de rascado a nivel de la piel, van a ver que se va a empezar a descamar y se ve un poquito blanco, porque están eliminando la superficialidad de la epidermis. El cambio en el color de la piel también es muy común, es un signo. El enrojecimiento de la piel también y el engrosamiento. Bien, o sea, todos estos son signos, ¿sí? Hay ninguno es síntoma, salvo que le agreguemos dolor, que no siempre es así. La picazón o el prurito, ¿qué les parece, chicos? Cuando al paciente le pica, ¿signo o síntoma? Está difícil la pregunta esta. A ver, ¿quién se anima? Está difícil, ¿Es ¿no? un síntoma? Puede ser un síntoma. El que dice signo creo que también está bien, porque si ustedes se fijan, nosotros no vemos la picazón, pero si el paciente se empieza a rascar y vemos que se empieza a descamar, ya se convierte en un signo. Entonces, ninguna de las dos respuestas está mal. Pues es un signo, un síntoma a la vez también, ¿no? Entonces, complicada esa parte de signos y síntomas, en algunos casos nomás. Miren esa imagen. Ahí tenemos una dermatitis a nivel de la frente en el paciente. Ven algunas partecitas blancas también cercano a la ceja,
porque probablemente se ha estado rascando y también tiene sequedad la piel a ese nivel. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren ahí, en esa imagen a nivel de la nariz. Ahí también tenemos una dermatitis. Muchas veces ese tipo de dermatitis se debe al uso de algún tipo de aceite o crema que no sea de buena calidad o que justamente a ese paciente le genere alergia. Entonces, cuando ustedes vean que ese paciente le empieza a picar la zona, se empieza a poner medio rojo, va a quedar algo así. Significa que tiene una alergia a esa sustancia que están aplicando para hacer un masaje. Entonces, está bueno para tenerlo en cuenta. Hay que usar un trapo húmedo, bien humedecido para eliminar restos de aceite que generen ahí alergia y utilizar otro tipo de crema que no le haga alergia. Bien, eso es clave. Entonces, como verán, hemos hecho un repaso importante de muchas patologías a nivel de la piel. Obviamente hay muchas más, obviamente sí, hay muchísimas más, pero estas son las más comunes. Ahí vuelvo a poner la cámara, pero volviendo al tema, son muchos chicos las patologías de espalda, pero yo les he mostrado las más frecuentes porque a veces los alumnos que recién empiezan a trabajar con técnicas de masaje y comienzan a trabajar con un paciente nuevo, y puede ser que algo les llame la atención en la piel, le digan, ¿qué hago aquí? ¿Haré masaje? ¿Le hará bien? ¿No le hará bien? Y algunos tienen cierto miedo, temor, entonces es normal. Por eso yo les muestro las fotos para que ustedes vayan diciendo, cierto, el profe dijo que esto podía pasar, esta es una psoriasis, lo mejor es hacerle masaje alrededor de la zona, pero no tocando ahí. Yo sé que a mí no me va a pasar nada, pero al paciente le puedo extender el foco de lesión. Este paciente tiene rosácea, a lo mejor es que haga una técnica de masaje facial, pero le pregunto al paciente de última si tiene alguna crema que sabe utilizar y no le genera ningún tipo de irritabilidad y empiezan con esa crema y listo. Bueno, así que como verán son muchos los casos de patologías dérmicas y hay que estar siempre atentos a ver si hay algo que nos llame la atención en la piel. Alguna mancha, algún lunar, pregunten al paciente, es clave. Siempre pregunten y dialoguen con el paciente. La ficha clínica es el primer contacto que vamos a tener con el paciente y ese diálogo para ir sabiendo con qué nos encontramos, qué puede pasar si aplicamos determinadas técnicas de masaje. Entonces, está bueno que primero ficha clínica para el paciente, ¿sí? Anotar patologías, factores hereditarios, signos y síntomas presentes, motivo de consulta. Bien, ya hemos hablado en otras épocas relacionado a lo que es la parte de referente a la ficha clínica. Entonces, capaz que más adelante volvamos a tocar ese tema para que ustedes sepan cómo completar una ficha, cómo llenarla, qué datos necesitamos también en esos casos, porque no todos los datos los vamos a tener que saber. A veces son simplemente inútiles algunos datos, no nos van a servir para nada, pero para otras profesiones sí. Pero en estos casos son simplemente algunas cuestiones. Entonces, hemos hablado en el día de hoy de esas patologías a nivel de la dermis. ¿Alguien quiere hacer una consulta relacionada a lo que vimos? Pues sí, profe, quería preguntar, por ejemplo, si nosotros, Sí, bueno, no se puede dar, pero podría ser porque todo puede pasar, ¿no? sí. Que si no llega un paciente que no solo tenga acné, sino que en vez de acné tenga otro tipo de cicatrices por accidentes o por alguna cosa, y que no sea uno, sino varias cicatrices en la espalda alta o puede ser en algún otro tipo, o sea, en otro lugar del cuerpo. ¿Qué tipo, o sea, se puede hacer el masaje o tendríamos que hacerlo solo por los bordes de la cicatriz? No se puede hacer un masaje en esa zona, siempre y cuando ustedes sepan qué tipo de cicatriz hay. A veces hay cicatrices queloides, bien rebeldes, gruesas, otras son blancas, otras son más oscuras o rojas. Pregúntenle al paciente por qué se dio esa cicatriz, hace cuánto tiempo. Manipulen la cicatriz, tóquenla un poco, muévanla, si está muy fija, muy pegada a la piel. Eso tienen que ir evaluando también. Entonces, dialoguen con el paciente, pregunten, después toquen, vean y vayan probando. Y de eso se trata. Pero se puede. O sea, hago pregunta porque a veces, por ejemplo, hay cicatrices que por la herida o por la
cicatriz mismo, se vuelve la piel como más sensible, entonces como que no tolera mucho, entonces por eso hago la pregunta. Claro, claro. Entonces siempre cuando se hace un masaje, la tolerancia al dolor es clave. Es clave. Entonces tienen que ir probando y interactuando con el paciente y dialogando y dosificando la presión, las zonas a tratar. Si hay mucha sensibilidad, a veces no conviene porque el paciente se va a estar aguantando el dolor. La sensibilidad va a ser un espasmo protectivo de los músculos. No es bueno. Entonces es una sesión donde el paciente va a estar sufriendo toda la hora. Así que siempre pregunten y estén ahí al tanto. Ok, gracias. No, de nada, perfecto. Chicos, ¿alguna otra consulta, duda? Bien, bien, entonces voy cerrando con la clase de hoy que me parece ha estado buena. Hemos hablado de patologías a nivel de la piel. La clase que viene vamos a ver otras patologías relacionadas a otros sistemas, pero que siempre hacen alusión a aquellos casos clínicos que más comúnmente van a ver en la práctica, o cuando atiendan en consultorios, o, o bueno, sobre todo cuando tengan que trabajar en relación de dependencia en un centro de salud, estética, y siempre traten de analizar un poco ese paciente a primera vista antes de meter mano y de empezar a trabajar con las técnicas. ¿Bien? Entonces, eh, ¿qué más decir? Bueno, creo que ya estamos listos con la clase. Ha quedado grabada, así que recuerden que, bueno, como ha habido cambio de horario, me comentaba ahí una alumna, Joselín, para Chile va a comenzar a ser a las 18 horas, entonces, claro. Siempre vamos a tener clases a las 18 horas, hora de Argentina. A las 10 16 horas, en este caso hora de México, Ecuador, Perú y Colombia. Así que yo siempre mando ahí el email y bueno, ahí van corroborando. Entonces, chicos, nos vamos a estar viendo para la próxima. Si han tenido alguna consulta o duda que quieran hacer y no se han animado a hacerla ahora, o si no les surge la consulta a lo largo del día o en el fin de semana, envíenla por email y yo ahí les consulto. Si quieren repasar de vuelta la clase, la van a tener el lunes o martes activa en el campus virtual o se les mando por email directamente. ¿Ah? Así que agradezco la puntualidad y sobre todo la participación que han tenido ahí varios alumnos. Así que chicos, gracias por estar como siempre. Que anden muy bien. Nos estamos viendo. Chao Aleida, chao Aneli, Gracias. Jocelyn, Chao. chao Darling, Fabiola. Nos estamos viendo. Que anden muy Chao, bien. Chao, chao. hasta la próxima. Nos Chao, vemos. gracias. Gracias.